con la reflexión de la mañana de hoy que se encuentra en Lucas, Luke 24 del 1 al 12. En Lucas, vamos a anotarlo por aquí, Luke, capítulo 24, del 1 al 12 vamos a leer. Ahí lo tiene, lo puede buscar. Vamos a buscar en nuestras Biblias a Luke 24, del 1 al 12. ¿Lo tienen? Lo tienen. Y usted marque lo que Dios le hable en su corazón, usted lo marque. Lo vamos a leer juntos y juntas a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El domingo, muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en mano de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos, a todos los demás, lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más que contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no lo creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Damos gloria y honra al poderoso nombre del Señor y a su palabra. Bendito eres Dios. Yo te doy gracias, mi Dios, por la palabra de esta mañana. Te doy las gracias, Señor, por tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Yo te pido que, Señor, aleluya, tú bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, y que esta palabra poderosa cumpla el propósito por el cual fue emitida a nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Amén. La reflexión de esta mañana de hoy se titula Recuerden. Recuerden. Eso se titula la reflexión de la mañana de hoy. Recuerden. Hoy recordamos el día más glorioso en la historia del Evangelio de Jesucristo. Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado y Jesús compró nuestra salvación. Aleluya. Qué importante es que aprendamos a vivir agarrados de este evento. La diferencia entre la muerte en vida o nuestra vida en Cristo depende de nuestra capacidad de recordar con claridad lo que un día como hoy significa. Sin embargo, tendemos a olvidarnos, tendemos a ser olvidadizos. Por eso, la reflexión de esta mañana se titula Recuerden. Y este recuerden es una exhortación necesaria para nosotros y nosotras hoy día, porque somos olvidadizos y olvidadizas. Pero no somos los únicos olvidadizos y olvidadizas. Los amigos y las amigas mismos de Jesús eran olvidadizos y eran olvidadizas. It is so important for us to learn to live holding on to this event. Our life depends on our ability to clearly remember what a day like today means. Yet, we tend to be forgetful. Por eso el trabajo de la iglesia es recordar.
Veamos. Jesús ya había anunciado previamente a sus discípulos que él sería perseguido, muerto y que resucitaría. Ya lo había dicho, la promesa estaba. Sin embargo, el impacto de los eventos, el dolor, la confusión que produce estar en medio de una tormenta, los amigos y las amigas de Jesús se les nubló el pensamiento. Se aturdieron, no veían con claridad lo que Jesús había prometido. La tormenta era muy real. La crisis era muy fuerte. El impacto de la crisis jamaqueó su fe y no les permitió recordar claramente lo que Jesús ya les había declarado y prometido. So the impact of the events, the pain, the confusion that comes from being in the middle of a storm caused Jesus' friends to not see clearly. Their thoughts were clouded. They were stunned. They did not remember clearly what Jesus had promised. ¿Se les parece ese escenario a algo que pasamos usted y yo a veces? Dios prometió, Dios nos declaró, Dios nos puso el sueño en el corazón, Dios nos dio una experiencia personal e íntima en oración, pero llegó la tormenta, se nos olvidó y ya no vemos tan claramente la promesa, ya no recordamos tan vívidamente la experiencia. Ya no es tan fuerte ese sueño aquí en el corazón. We no longer remember the experience so vividly, even though God gave us a promise, a mission, a dream. Eso fue lo que ocurrió con los discípulos durante su pasión. Vamos a ver. Vaya a Lucas. Y yo le pido con la santa calma del mundo que lo haga y que lo marque. Vaya a Lucas 22, Luke 22, 54 to 60. Luke, vamos a ver. Luke 22, 54 to 60. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, en medio de la tormenta, a pesar de las experiencias vividas con Jesús, a pesar de lo profundo de la experiencia con Jesús, ¿qué le pasó a Pedro en medio de la crisis? 22, 54 al 50, ¿qué dice? Entonces lo arrestaron a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos y los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo y una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente y por fin le dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús, pero Pedro lo negó, dijo, mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eras uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde otra persona insistió, seguro que este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Había vivido la experiencia tan poderosa y sin embargo, en medio de esa confusión, hasta lo negó. ¿Se les parece a alguien? ¿Quién más? ¿Quién más en medio de la confusión se les olvidó? Las mujeres. Vamos a Lucas 24. Lucas 24, el verso del 1 al 5 y el verso 8. Vamos. Luke 24, el verso del 1 al 5 y luego el verso 8. A ver, ¿qué dice? Bendito sea el nombre de Jesús. 24. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Entonces, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado, eso lo leímos un rato.
Y entonces entraron, pero no encontraron allí el cuerpo de Jesús. Y mientras estaban allí perplejas, de pronto se le aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. A ver, ¿y qué pasó aquí? Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. ¿Y qué dice después en el versículo 8? Entonces ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. No lo habían recordado hasta el momento, estaban aterradas. No lo habían recordado, a pesar de que Jesús ya se lo había prometido. Jesús ya se lo había anticipado. Y Pedro lo niega, las mujeres se les olvida. ¿A quién más se le olvidó? A los caminantes de Emaús. Vamos a Lucas 24, nos quedamos en el Lucas 24, pero vamos del 13 al 16. Luke 24, 13 al 16. ¿Quién más se le olvidó aquí? A pesar de que Jesús ya se lo había prometido, 24 del 13 al 16, que dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se les apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que los reconocieran. Él les preguntó, no, hasta ahí, ellos no los reconocieron. ¿Qué ocurre en estos ejemplos donde los discípulos de Jesucristo no recordaron la promesa? Lo niegan, se asustan, se entristecen. Los caminantes de la Emaús iban tristes, se asustan. Todas esas cosas nos pasan a nosotros, ¿verdad? Cuando se nos olvida lo que Dios nos prometió. Que hay negación, temor, tristeza. Contrario a eso, ¿cuál es el llamado de usted y mío? Recordar y creer, ¿verdad? Recordar y creer. Estuve escuchando una predicación esta semana donde el pastor nos recordaba que en el relato de la creación, escucha bien, que en el relato de la creación allá en Génesis, no fue hasta el día 3 que Dios creó las grandes lumbreras para dividir el día de la noche, el sol y la luna. Eso fue en el día 3, según el relato, claro. Sin embargo, desde el día 1 hubo luz. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó con su palabra y dijo, hágase la luz. Dios no necesitaba del sol, Dios no necesitaba de la luna. Es suficiente con una palabra de Dios para que las cosas sean hechas. Porque Dios no necesita los instrumentos que Él mismo creó para que algo sea hecho. Para que algo sea hecho solo se necesita su palabra y que tú le creas. Y que no se te olvide y que lo recuerdes. Dios solo tiene que decirlo y se hace. Usted y yo no tenemos que estar mirando si el orden natural de las cosas hace sentido o no se hace sentido para que una promesa que se hizo se cumpla. Solo basta con que Dios lo haya dicho y se hace. Solo basta con que Dios te dé la promesa y hecho está. No tiene que hacer sentido su orden cronológico. No tiene que hacer sentido según nuestras normas. It doesn't have to make sense. It doesn't have to be chronologically possible. It doesn't have to still be a possibility according to our human criteria. We have to remember, it is sufficient for God to say a word and it is done. It was not until it was God created the sun and the moon on the third day, according to the scriptures. But there was light starting in the day 1 because He said so. Because He said, there be light, and light there was. It only needs to be said and done by the Lord, and it only has to be said and done in your heart because the Holy Spirit is with us. And you only have to believe, and we only have to remember, and not be like Jesus' friends that they forgot. In the middle of the storm, they forgot. And they started to be sad, fearful, stopped talking words of commitment with the Lord. No,
Let us not be like that. Let us remember by the power of Jesus Christ and the Holy Spirit that dwells within us, so that we can understand that we do not live by the norms of the world. We live by the Word of God and what He says. He says, and it is done. Por eso Dios hace como Él le place. Y si Dios te habló y te dijo que lo haría, entonces será. Por eso es importante que hablemos palabra de Dios y que nos congreguemos y que mantengamos, porque nos tenemos que recordar las cosas los unos a los otros. Por eso es importante que retiremos nuestra mirada de la creación y la pongamos en el Creador. Y que le creamos más al Creador que a su creación, porque Él hace con su creación como le place. Let us give more power to the Creator than to His creation. His creation goes below the Creator who created it. Tenemos que usar todos los medios posibles para que las promesas de Dios a nuestras vidas se mantengan claras en nuestra mente. You know what? Visual boards, manifestation, the law of attraction, that is not new. Jesus Christ came talking about all of this a long time ago, and that is not evil either. Sometimes we demonizamos cosas que no son demoníacas. That is nothing new. Visual boards, manifesting, just imagining and bringing to your mind so that it can be vivid in your mind the promise. The writing and rereading the dreams that God honored in your heart. Todo eso son simplemente terminología nueva para describir lo que Dios viene hablándonos de por siglos, para que podamos más recordar y mantener la promesa. Vi el sueño vivo. ¿Qué le dijo Dios a Habacuc? Busque usted Habacuc. Habacuc 2, del 2 al 3. ¿Qué dice la palabra en Habacuc? Capítulo 2, del 2 al 3. ¿Qué dice? Vamos, busque. Yo le voy a dar un tiempo para que usted la busque y me voy a dar tiempo yo misma de buscarla. No la marqué aquí. Vamos a buscarla. Vamos, con calmita. En el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Ok, Habacuc 2, del 2 al 3. Bueno, no se preocupe si su versión es un poco distinta a la mía. No nos vamos a perturbar por eso. Pero ¿qué dice del 2 al 3? El Señor me dijo, me gusta más, para esta lectura en particular, me gusta más la otra versión. Pero anyway, no tengo mucho tiempo. Hay versiones que le hablan más al corazón de uno que otras. Pero dice, escribe mi respuesta con claridad en tablas, dijo el Señor, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en tardar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. ¿Qué mandó el Señor? A que escribieran, a que lo escribieran. ¿Para qué? Para que no se lo olvidase. So visual boards, we writing the promise, we living the promise while we read it again and manifesting it with our faith, because we have that experience so vivid. That's a way to remember God's promises in our lives. None of that is evil. Why do we have to demonize things? Aunque el contexto de esta porción de las Escrituras es distinto a nuestras promesas personales, ¿verdad? El Dios aquí está hablando de otra cosa, pero el principio sigue siendo el mismo. La promesa escrita para leer y recordar. Eso es palabra de Dios. Recuérdala. Recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4, Matthew 4:4. ¿Qué nos dice Matthew? Aleluya, 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 santo, santo. Matthew 4:4, aleluya. Dios te bendiga, Daisy, qué bueno verte, Dios te bendiga. Matthew 4:4, ¿qué nos dice? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él hará. Recuerda. ¿Qué tenemos que recordar?
las promesas de Dios para con nuestra vida, que si Jesucristo resucitó, es para que nosotros podamos resucitar con Él, tener vida con Él, y que su palabra se haga en nosotros. Su palabra, Él lo dijo, Él lo hará. ¿Qué dijo Él? ¿Qué dijo en el Salmo 23? Búscalo, Salmo 23, del 2 al 3. Vamos, Psalm 23, del 2 al 3. ¿Qué dijo? Vamos, búscalo, márcalo, búscalo y márcalo. Salmo 20, ¿qué tenemos que hacer? Mira, recordar. ¿Qué estamos haciendo? Recordar. Jesucristo resucitó para que su palabra en ti y en mí se haga vida. ¿Y qué dice su palabra? Y si Él lo dice, ¿por qué se hará? ¿Qué dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Mira, cuando estés más en la tormenta, más cruenta, saca la palabra de Dios, recuerda sus promesas, háblalas, escríbelas, vívelas, visualízalas. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Esa es la palabra que tenemos que estar leyendo y recordando. ¿Qué más vamos a recordar? Bueno, busca el Salmo 34, márcalo y léelo para que en esos momentos no nos pase como los discípulos, que en el momento de la tormenta se nos olvidaron las promesas. No, Jesucristo resucitó para que junto con Él resucitáramos nosotros también y pudiéramos vivir no solamente de pan vive el hombre, sino que íbamos a vivir por toda la palabra que sale de la boca de Dios, y la palabra de Dios es promesa para salvación. Salmo 34, del 17 al 19. Psalm 34, del 17 al 19. Márquelo usted también, aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Recuerda lo que dice el Salmo 23, 6. Amén, vamos a buscarlo. 23, 6, ¿qué dice? En medio de la tormenta saquemos la palabra y recordemos las promesas para que no nos pase como a los amigos de Jesús, que en medio de la tormenta se olvidaron, se pusieron tristes, le negaron. Salmo 23, 6, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Aleluya! A eso es a lo que nosotros le vamos a creer, a la palabra de Dios, que dice en el Salmo 128, del 1 al 2. Tengo dos más para ustedes, para nosotros, para ustedes y para mí. Salmo 128, del 1 al... ¿Del cuál? 128, del 1 al 2. Del 1 al 2. Vamos a buscarlo y vamos a marcarlo. 128, del 1 al 2. ¿Qué nos dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, y ustedes y yo todos los días nos levantamos y algo tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, te irá bien. Es palabra, es hora que le creamos a la palabra de Dios, a sus promesas para con nuestra vida, y que en los momentos más oscuros nosotros las saquemos. Busquemos el Salmo 125, del 1 al 2. Salmo 125, del 1 al 2. ¿Qué nos dice el Salmo 125? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para el siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Bendito el poderoso nombre del Señor.
Pero recuerda esto también, Matthew 18, 19 to 21, Mateo 18, 18, aleluya, del 19 al 21, Mateo 18 del 19 al 21, Matthew 18, 19 to 21, busquémoslo. ¿Dónde está Mateo? A ver. Mateo 18, del 19 al 21. Recordemos esta promesa que nos dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en esta tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya, hasta ahí. Aleluya, bendito hasta el 20. Bendito el nombre del Señor, bendito el Señor. Pero les voy a mandar, les voy a compartir uno más. Mateo 28, el versículo 20, uno más. Mateo 28 y el versículo 20. Aleluya, Santo, tú eres bueno, gracias por tus promesas. Vivimos por la palabra, vivimos por fe, no vivimos por vista, vivimos por lo que dice la palabra, porque solo hace falta que Dios dé la palabra y se hace. Aleluya, 28, 20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, ¿y qué dice? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está. Oremos para que el Espíritu Santo nos recuerde todas estas cosas, tal como fue prometido en Juan 14, 26. Tal como fue comprometido en Juan 14, 26. ¿Qué nos fue prometido en Juan 14, 26? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es promesa de Dios que Él nos los recuerda para que podamos vivir en su gracia y en su amor. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo. Vivamos por la palabra y que la palabra de Dios nos vivifique y que junto con Jesucristo de día en día podamos resucitar para que en el día final también junto con Él podamos resucitar. Dios les bendiga, les amo, un fuerte abrazo en Jesús resucitado. Vamos a una bendición final, aleluya. Vamos a una bendición final. Señor, te damos las gracias por este día tan glorioso. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy hemos tenido, Señor, un flujo, una corriente de muchos textos, de muchos versos, porque sabemos que tenemos que vivir por tu palabra. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Padre, y que tu palabra nos da vida. Gracias por haber vencido la muerte, porque sabemos que en Cristo Jesús y por su palabra también nosotros podemos vencer la muerte en Jesucristo, porque Jesús es grande. Yo te pido que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, y yo te pido que los ayudes a mantenerse muy alerta de los milagros que tú vas a hacer en sus vidas, que no se les pase ninguno por alto, que los puedan escribir, mi Dios, para poder compartir y anunciar las grandes cosas que tú haces para todos los que en Él creen, porque Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Let's celebrate, because this is the day of celebration. Celebrate. Te lo voy a poner más alto. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Woo! Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen.
día, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo y la palabra de Dios viva en ustedes. Abrazo, Dios los bendiga.